Sí, está grabando. Ya. Teníamos que probar que el conjugado de A dado B es igual a P de A conjugado dado B. ¿Ya? Y habíamos dicho que esto era igual a P de B menos P de A dado B sobre P de B. Y una forma para probar esto era decir que lo que está aquí arriba, que esto, no puedo anotarlo más bonito, que esto, o sea, todo, es igual a P de A conjugado dado B, como para llegar a lo que teníamos que demostrar. Esto está mal, olviden esto, era esto. Ya, y esto escrito más bonito es lo mismo que poner P de B es igual a P de A dado B más P de... No, esto es un inter. Ups. Sí, todavía no es un inter. Ya, pero que perdí el hilo. Ya, ahora sí. P de A inter B más P de A conjugado inter B. Ya. Y la definición de una suma de probabilidades, por ejemplo, la suma de P de C más P de D es igual a la probabilidad de C unido con D más P de C inter D. Así escribámoslo esto de la siguiente manera. Hagamos que tenemos un universo de conjuntos y tenemos dos conjuntos, A y B. ¿Ya? Y A inter B, hagámoslo verde, que es esto, y A conjugado inter B es como todo lo que no pertenece a A interseccionado con B, perdón, y es todo esto lo rojo. ¿Ya? Entonces, esta suma es la unión de lo verde con lo rojo, que es B, esto es un menos, perdón, que es B, menos la intersección, pero son conjuntos disjuntos. Así que menos la probabilidad de la intersección es vacía. Así que es simplemente P de B. ¿Ya? Así que podemos decir esto. Podemos decir que P de B menos P de A inter B es igual a P de A conjugado inter B sobre P de B. ¿Ya? Y por definición de la probabilidad condicional, esto es igual a P de A conjugado dado B. Entonces, escrito de mejor manera, el conjugado de A dado B es igual a la probabilidad de A conjugado dado B. ¿Ya? Y ¿Vale? eso va a ser útil para la pregunta que estábamos desarrollando, que lo que nosotros necesitamos saber es cuál es la probabilidad de que sea negativo dado que está enfermo. Y eso lo podemos escribir como P de el conjugado del positivo dado que se está enfermo. Iván, ¿Mm? Dime.
La anterior pusiste que la probabilidad de la unión era la suma de las probabilidades, pero es menos la intersección, entonces al pasarla para otro lado eso es una suma, ¿o no? Sí, pero igual la intersección en este caso es vacía. Ah, ya, en ese caso sí sería lo mismo, Sí, pero ahí notaría lo mismo. ya. Y entonces la probabilidad de que sea negativo dado que está enfermo es igual a la probabilidad de positivo conjugado dado que se está enfermo, y por la propiedad que concluimos anteriormente es igual al conjugado de la probabilidad de que sea positivo dado que se está enfermo. ¿Ya? Y eso es igual a 1 menos la probabilidad de que sea positivo dado que se está enfermo, por definición de conjugado, y esto es 0,99, por lo tanto la probabilidad de que que pase el cordón sanitario es de un 0,01%, de un 0,01, es decir, un 1%. Ya. En realidad toda esta vuelta que nos dimos es para probar esto, porque esta probabilidad es bastante útil y como que no mucha gente se compra la primera de que al conjugar todo esto solamente se conjugue la. Así que es una propiedad como para que la conozcan. ¿Ya? Oye, ¿Alguna Iván, duda con esta parte? Iván, ¿Sí? y si ocupamos esta propiedad, por ejemplo, en el control, ¿tendríamos que demostrarlo o podemos llegar y chantarlo? No pueden usarla. Todo lo que veamos Ah, en auxiliares se puede aplicar en los controles, a menos que les digan explícitamente cómo demuestre esto. buenardo. Gracias. Vale. Ya, pasemos a la parte B. Ya, calcule la probabilidad de que el test PCR se equivoque. Ya. Veamos primero qué es la probabilidad de que se equivoque. La probabilidad de un error lo vamos a calcular con probabilidades totales. Porque que sea un error depende de qué tipo de error sea. Ya el primer error es que el test diga que sea negativo, pero dado que que se está contagiado, dado que se está enfermo. ¿Ya? Y eso por la probabilidad de que se esté enfermo. ¿Ya? Y otro error posible es que sea positivo, pero se esté sano. Por la probabilidad de que se esté sano. ¿Ya? Y aquí podemos llegar y ocupar la probabilidad, la propiedad anterior. Esto ya lo tenemos, que es de un 0,1, por la probabilidad que está enfermo, que es de un 40%, digo 0,1, que es de un 40%, más, ya, aquí tenemos lo contrario a lo anterior. Nosotros sabemos que la probabilidad que el test diga negativo, dado que está sano, es de un 80%. ¿Ya? 80, ¿cierto? Sí. Y entonces aquí tenemos su conjugado, porque es simplemente cambiar el menos por un más, que es el conjugado y el conjugado de todo. Es decir, un 0,2% por la probabilidad de estar sano, que es de un 0,6. ¿Ya? Y eso si lo multiplicamos es de 1,40, que eso es un 12,4%. Y así se fijan, hay dos tipos de errores. Un error es que el test diga negativo y se esté enfermo, es decir, un falso negativo, y la probabilidad que el test diga positivo y se esté sano, y que es un falso positivo. Y si se fijan, la probabilidad de de un error y el otro es muy distinta. Y eso en los tests como verdaderos pasa. Porque cuando uno diseña un test, todo esto es como un dato freak, más que nada. Lo van a ver al final del curso, pero como motivación.
cuando uno diseña un test, se sabe que van a haber errores, pero lo que se busca es minimizar el error más grave. Y entre los dos, ¿cuál error es más grave? El primero. Eh, es más terrible que un enfermo ande por la calle simplemente que mandar a cuarentena a alguien que esté sano. ¿Ya? Por eso como que hay una diferencia tanto entre un tipo de error y el otro, porque hay un error que es mucho más grave que el otro. Este, así como en lenguaje técnico, se llama error tipo 1. Lo van a ver al final del curso porque es bastante importante. Ya, eso sería la P2, bastante corta. ¿Alguna duda? No, ya vamos a pasar con la parte C. Iván, para saber las cifras de probabilidades son reales. No, fue de mi imaginación. Lo siento. Ya. Si el test da positivo, ¿cuál es la probabilidad de que efectivamente esté enfermo? Ya. Aquí nos dicen que ¿cuál es la probabilidad que el test, cuál es la probabilidad de que se esté enfermo, dado que el test dio positivo? ¿Ya? Y como vemos por enunciado, lo que sabemos es lo contrario. Es decir, sabemos la probabilidad de que el test dé positivo, dado que se está enfermo. Así que, ¿qué hacemos para darle vuelta? Bayes. Con la probabilidad de dar positivo. ¿Ya? El primero lo tenemos por enunciado, que es la probabilidad que dé positivo, dado que se está enfermo, que es de un 0,99, y la probabilidad de que esté enfermo también la conocemos por enunciado, que es de un 0,4. Pero en cambio, la probabilidad de que el test diga positivo no la conocemos a priori. Lo que les dije, lo que está abajo, casi siempre, teorema de las probabilidades totales. Y creo que aquí es demasiado obvio cómo se plantea las probabilidades totales. Ah, no. Me equivoqué. Sí, ahí sí no tenía sentido lo anterior. Ya, la primera parte, por el enunciado todo se tiene. 0,99 por 0,4. Ya, lo de abajo, habíamos dicho que el conjugado de que sea negativo, dado que sea sano. Es decir, 1 menos 0,8, es decir, 0,2. Y la probabilidad de estar sano es del 0,6. Y sumando todo, nos da que es del 0,5116. ¿Ya? Y ahí si se fijan, esto lo teníamos listo, y esto lo calculamos recién por probabilidades totales, así que simplemente reemplazamos todo. Es decir, del 76,74%.
Y ahí si se fijan que no es muy cercana a 1, es decir, al 100%, por lo que les comenté, que el falso positivo, como no es tan grave, se da como más libertad que funcione. Ya es decir, es muy probable, no muy probable, pero digamos que relativamente probable, que haya un falso positivo. Entonces, por eso como que la relación enfermo y positivo no es del 100. ¿Ya? Pero si sacaran como la relación sano dado negativo, ahí les debería dar un número mayor. ¿Por qué? Porque la tasa de falsos negativos es muy baja. Eso. ¿Alguna duda de esta última pregunta y de la pregunta en general? Ya. Voy a comentar un poco del propuesto. Sí, se dispone de dos monedas, A y B, tal que la probabilidad de cara en A es menor a la probabilidad de cara en B. Y usted debe hacer 3 lanzamientos de 2 secuencias, ABA o BAB. Es decir, tiro A, tiro B, tiro A, o tiro A, tiro B, tiro A y tiro B. Y se gana si se obtiene 2 o más caras consecutivas. Es decir, puede ser cara a cara sello, sello cara a cara o cara a cara a cara. ¿Ya? ¿Qué secuencia escoge? Ya esto se parece a la P2 en el sentido como qué me conviene hacer para tener más opciones de ganar. Y si usted ganó, ¿cuál es la probabilidad de que haya escogido una secuencia ABA? Ya esta última parte es muy obvio lo que hay que hacer, así que no le digo nada. Y la dificultad de este problema es el planteamiento, así como para que suelten la mano ustedes modelando los problemas. Bueno, si hacen este problema, máximo 3 décimas, como les dijimos, una pregunta. Y eso, traten de intentarla. Por último, un desarrollo hasta donde llegaron. Y pueden preguntarnos cualquier cosa. O sea, esta pregunta es como mía, así que pregúntenme a mí. Eh, y también en general, si tienen alguna duda del auxiliar en general, alguien que por lo que lo esté viendo en video ahora, puede escribir, mandarme un correo sin ningún problema. Le voy a responder lo más pronto posible. ¿Qué es lo más hard del curso? Bueno, sinceramente este curso está, la parte más complicada es combinatoria, lo que ya vieron. El resto del curso es bastante manejable. Sí, de hecho estadística es bastante sencillo. Así que, bueno, cuando los controles eran presenciales, los controles más bajos era el control 1, porque había como una pregunta fija de combinatoria y esa pregunta siempre mataba. Igual es la probabilidad de pasar de un 0,999995. El año pasado se lo echó una persona y fue porque no dio ningún examen. Así que si hacen todos los controles, van a pasar así. Sí, la parte de estadística es bien PSU. Sí, saber como intervalo de confianza, al menos en mi época eso lo preguntaban en la PSU, no sé ahora. Sí, vi la PSU hace 6 años ya. ¿Y alguna duda del auxiliar? ¿No? Ya. Eso sería todo. Gracias, gracias, gracias. Y bueno, me voy a demorar en subir este auxiliar porque juntar los dos videos es bastante paja. Pero lo voy a subir, a más tardar el viernes en la tarde. Ya, cualquier duda me avisan, no hay problema. Nos estaremos viendo en 2 jueves más o en 3, porque hay vacaciones, sí, en 3. Ya sí, lo voy a subir separado mejor, más sencillo. Y ahí nos estaríamos viendo. Adiós. Chao, gracias. Luego ustedes.